S-L-A-K-E-R-S. Slakers. ¿Cómo parece eso? No sé qué significa en inglés. Y bueno, por ejemplo, José Allen, que fue el primer secretario general del Partido Comunista de México, era uno de esos jóvenes que había llegado de Estados Unidos. Y entonces es como una influencia que, bueno, México como era un país revolucionario, atrae mucha gente, digamos, descontenta con en Estados Unidos, y se vienen y pues se juntan con la gente de Santibáñez, que era un sindicalista, y forman el Partido Comunista aquí en México. Y otro dato curioso es que, bueno, después se descubrió que José Allen era informante del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues a veces como estaba en el partido más radical, más progresista, pero estaba con los gringos. Eso no es novedad, de que alguien aparezca como líder radical y al cabo de un tiempo se descubra que en realidad era un agente infiltrado. Eso pasa en las mejores de las familias, esa situación. El Partido Comunista Mexicano ciertamente tiene una influencia de este señor Allen, pero también de ahorita se me va el nombre, el nacionalista hindú Nat Roy, exactamente, Nat Roy, que ese es más interesante. Ese sí es bona fide, ese no es agente infiltrado de nadie, sino es enviado a México para crear el Partido Comunista, y lo hace bastante bien para no conocer el país y empaparse rápidamente de la situación aquí. Y ya que lo hace, su objetivo último era India y tener el apoyo de la Unión Soviética para organizar el partido y un movimiento nacionalista en la India. El hecho de que tengan que ser extranjeros al principio sí es interesante. Quiere decir que no había mexicanos capaces de entender la complejidad del marxismo y de la política mundial y de la posición de la Unión Soviética. Pero pasado ese primer momento, ya el liderazgo del Partido Comunista es mexicano. Esta idea de que la guerra hace salir porque temían ser reclutados, bueno, no es México el lugar para el gran refugio, son otras partes. Canadá es más apropiado, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Allá fueron un montón, pero eso le pasa a cada guerra. En tanto tuvieran ejército que requería del servicio militar, ahora que tienen el ejército con voluntarios, ya eso pasó a la historia. Otros de los españoles, por ejemplo, que venían a México en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pues también venían huyendo del servicio militar en España y de la posibilidad de que los mandaran a Marruecos, donde la mortandad era realmente considerable. Entonces las guerras en Europa también, sobre todo en España, obligaron o alentaron a que vinieran acá gente joven, pero básicamente se fueron a la Argentina. Ahí es donde encontraban la salida. Ahora, si querían mantener su nacionalidad y tenían que hacer algo en relación a la burocracia de su país, el hecho de no haber hecho el servicio militar era un problemón, porque ahí se topaban con que la ayuda que sus consulados les podían dar tenía el límite de que tenían que demostrar que habían hecho el servicio militar. Usted tenía... Sí. Bueno, en cuanto a eso, también había leído con Garrido que incluso los socialistas llegaron a tener una mayoría en el poder legislativo
digo, considerando que eran muchos partidos, pero sí llegaron a tener una influencia bastante, creo que en el 26, durante el gobierno de Calles. Pero bueno, regresando un poco más atrás, me había quedado la duda, porque habíamos dicho aquí que Obregón y Carranza ideológicamente, cuando se hizo la Constitución del 17, no eran realmente, no presentaban dos proyectos alternativos, que eran muy similares, pero creo que leí alguna vez con, no sé si con Adolfo Gili o puede ser, sí, o Silva Herzog, no recuerdo, que si bien Carranza sí se aseguró de que el constituyente pues no pudieran entrar los villistas o los zapatistas, y que también Obregón al principio sí era su ideología era muy similar a la de Carranza. En el proceso se radicalizó Obregón y logró triunfar por encima de bueno, no hemos visto la Constitución del 17, eso ya lo veremos en esa etapa que sigue, y el constituyente del 16 en Querétaro, los obregonistas son bien importantes. En más de un sentido son luchas internas, y Obregón tiene cercanía con entonces con el general Múgica, que es de los más radicales del carrancismo, y tiene el apoyo de Obregón. Pero yo le respondería a su afirmación, entonces, ¿por qué cuando Obregón llega a la presidencia, en qué se distingue de Carranza? ¿Qué es lo que hace distinto a Obregón, que podría uno calificar de radical frente a Carranza? No solo fue en el proyecto. En realidad Carranza es más radical que él en materia de antiimperialismo y nacionalismo. Carranza no hay el equivalente al acuerdo de Bucareli, que sí lo acepta Obregón, que sus representantes lo firmen. En materia de reforma agraria, Obregón no va muy lejos, es muy moderado. En materia de apoyo al sindicalismo, ¿quién forma la CROM, esa primera gran organización obrera? Pues la forma un carrancista. El gobernador de Coahuila es el que convoca al Congreso Constituyente y es el que les da físicamente el espacio donde se reúnan, apoya con dinero a los líderes obreros, y es porque Carranza acepta que se haga ese movimiento. De manera indirecta apoya pues la organización de lo que se veía como una agrupación bastante representativa de los intereses obreros y radicalona, la CROM en su parte inicial con Morones como líder. Entonces, me sostengo en lo dicho, pero está bien que lo haya hecho la observación. Son muy similares, van a tener conflictos políticos, y en el constituyente de Querétaro, que Obregón no está, pero están sus allegados y sienten que Obregón les apoya, y ese es el caso sobre todo de Múgica. Y Múgica sí que es radical, ese fue radical hasta el día que se murió, y vivió de milagro, porque el grupo de Calles, y todavía estaba vivo Obregón cuando se hace el intento de asesinato de Múgica, que se salva de puritito milagro, y luego, como no lo pueden asesinar, lo mandan de encargado de las Islas Marías, que es una manera de mandarlo como los presos hasta las Islas Marías, al pobre de Múgica. Bueno, estamos en los... ¿algún otro punto que quieran discutir? Yo, bueno, el otro estaba leyendo el caso de Isidro Fabela, me pareció interesante que fue, digamos, como asesor de Relaciones Exteriores de Carranza, pero que tuvo como que una carrera durante todos los gobiernos que se fueron sucediendo. Estuvo con Carranza, estuvo con Obregón, estuvo con Calles, estuvo con los que vinieron después, siguió hasta me parece que con
se llama? Con Alemán, un poquito antes, incluso lo mandaron a la Corte de La Haya. Sí. Y me parece que es como que una constante, a pesar de que cambian gobiernos, cambian tendencias, hay como que una constante de un servicio, digamos, profesional, un servicio civil profesional que ha estado constante y no sé si haya tenido alguna repercusión en las políticas, a lo mejor no tan de primera línea, no tan llamativas, pero en todas las demás políticas. Bueno, es buena observación. En el servicio exterior, la revolución tiene que echar mano de una serie de personajes que, si hubiera sido política interna en lo que hubieran tratado de prosperar, no les hubiera ido nada bien. Entre otros, bueno, pues al primer presidente de este colegio, a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es el hijo de Bernardo Reyes, o sea, uno de los responsables indirectos del asesinato de Madero, y por lo tanto figura señera en la contrarrevolución. Su hermano también se distinguió como contrarrevolucionario, pero la élite revolucionaria no estaba para desperdiciar a gentes que conocían el resto del mundo, que tenían educación formal, hablaban varios idiomas, conocían el ancho mundo, y entonces los usan para su servicio exterior. No tienen con qué reemplazarlos. Amado Nervo, que es también parte del servicio exterior antes de la revolución, bueno, pues los mantienen en el servicio exterior hasta que se muere en el Uruguay. Entonces, en esa área del servicio exterior sí mezclan los del antiguo régimen con los del nuevo. Isidro Fabela no es del antiguo régimen, es del nuevo. Pero en esa caída de grupos, Carranza, Obregón, Calles y luego el cardenismo, sí hay mucha purga de funcionarios, pero en relaciones exteriores es más difícil que haya el cambio. Entonces, entre más tiempo pasen en el servicio exterior, en esos años 20, más valiosos son, porque la política con Europa, por ejemplo, que es secundaria, para mí es totalmente secundaria Europa, pero necesitan mandar a alguien. Entonces el señor ya conoce, ya tiene, sabe moverse en el ambiente enrarecido de las otras cancillerías, y Isidro Fabela se desempeña muy bien hasta que llega a ser gobernador del Estado de México y crear el Grupo Atlacomulco, del cual han salido famosísimos personajes. Uno de ellos es el que acuñó la frase de un político pobre es un pobre político. Ese viene de Isidro Fabela. No sé si sea la mejor de las herencias, pero sí, Isidro Fabela se quedó todo el tiempo. Si ese es el servicio exterior de carrera, bueno, pues ese es. No me merece ninguna admiración, pero los entiendo, que anden allí, y ya se va, con el paso del tiempo se va haciendo un servicio más y más y más de carrera. Pero en la revolución agarraron lo que pudieron, porque no tenían capacidad de echar mano de otros. Algunos de los funcionarios son realmente de la revolución y se van haciendo conforme va transcurriendo el tiempo, pero Bernardo Reyes o Amado Nervo, por ejemplo, ya conocían este mundo, poquito, pero ya lo conocían, y tuvieron también sus altas y sus bajas. A veces los echaron, pero los volvían a recoger y la hicieron bien. La revolución finalmente hizo su política exterior bien, y en algunos momentos hasta bastante bien. Pero los grandes momentos de la política exterior mexicana no los hicieron los de carrera. Los hicieron los de aquí adentro, de a pie, y que tenían el poder en sus manos. Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas, esos son los que tomaron las grandes decisiones, el momento
que ellos consideraron, y todo el servicio exterior no fue más que apoyo. De allí no vinieron ideas, de allí vinieron el servicio, poner el frost del pastel, pero el pastel lo cocinaron aquí y no políticos especializados en relaciones internacionales. Bien, entonces sigamos con nuestro análisis de esta etapa que va del 20 al 40. La vez pasada hice mucho énfasis en este último gran brote de violencia que fue el movimiento cristero. Este es la expresión, la última gran expresión de la derecha mexicana, de la contrarrevolución, que se inició pues con Félix Díaz, y que va a estar presente desde la caída de Huerta, que ya veremos, hasta estos momentos de los 1920s y 1930s. Lo que hay que subrayar, ya se los señalaba yo, es que los cristeros no fueron derrotados, pero tampoco alcanzaron lo que ellos buscaban, y que no fueron los cristeros, sino la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, la que decidió la paz. Y esa paz es una aceptación de la Iglesia por el nuevo régimen, y el nuevo régimen lo acepta la Iglesia y se hace un modus vivendi, en donde algunas de los principios y de los dictados de la Constitución no se aplican. Siempre existieron escuelas privadas en donde estaban los ministros del culto. Simplemente no se decía que eran ministros del culto. En algunas de las importaciones que se hicieron, por ejemplo, de curas españoles, venían como maestros de matemáticas. Entonces no venían como curas, y todo el mundo sabía que eran curas, pero entraban como maestros. Desde luego que si entraban como maestros tenían que dar clase. Estaba prohibido que los ministros del culto dieran clase, pero ellos eran maestros de matemáticas, no eran curas, pero se sabía que eran curas. Entonces digamos, entendimiento en la realidad, haciendo a un lado los principios constitucionales, fue como se logró cerrar la herida. Y para el gobierno del presidente Cárdenas, que en muchos aspectos es el gobierno más radical de la revolución, en este tema, él trata de llevarse bien con la Iglesia, de no tener mayores dificultades. Bueno, vamos a quitar esto. ¿Lo quitamos? ¿Lo tiramos? ¿Dónde se lo ponemos a Javier? Hijo de la fregada, ¿no? Hay que sacarlo de aquí. Bueno, ok, entonces bájale el otro y vamos a poner nuestros parte gráfica para que la imaginación ayude a esto, porque nada más la presentación oral, teniendo PowerPoint, pues tiene que, póngale usted algunas cosas relacionadas a los 20s o a los 30s. También señalaba yo que hay dos grandes rebeliones dentro de la élite. La élite va a ir resolviendo sus problemas de sucesión a base de la fuerza. La rebelión de la Huertista ya la vimos. Luego va a venir el asesinato de Obregón, que también ya vimos ahí algunas escenas de esa parte
de la confrontación entre la Iglesia Obregón, el asesinato, y empieza ¿cuál es la de allá atrás? Esa. Empieza el proceso de institucionalización de una manera muy brutal, muy violenta, muy accidentada, porque cada sucesión significa conflicto interno. Hay una cierta depuración de la élite por la vía del exilio o el fusilamiento de generales y jefes de alguna de las facciones. El de Serrano y Gómez ya lo vimos, viene la reelección de Obregón, su desaparición y la creación del PNR. También en ese momento se presenta como opositor José Vasconcelos. Es interesante, hay una buena cantidad de trabajo sobre Vasconcelos. Es importante porque se hace un intento, ese sí es un intento, de usar las urnas y de movilizar a la opinión pública por la vía del voto. Que el voto sea el que decida dentro de la revolución quién va a hacerse responsable en ese siguiente sexenio, porque aquí se pasa del cuatrienio al sexenio. Ya va a ser la elección de Obregón, que no cuaja por el asesinato, sería de 28 a 34. Entonces ya es el sexenio presidencial. La candidatura de José Vasconcelos es el intelectual más importante de la revolución. No hay ninguno que se le compare. Entonces el civil se presenta como el continuador de lo mejor de la revolución, ya no por la vía violenta, es el creador de instituciones, de nuevas visiones de México, una cierta generosidad en su visión del mundo, pero no es como Carranza en 1920, cuando intenta que sea un civil el que lo suceda. Pues lo mismo pasa aquí con Vasconcelos. Si no tiene bases armadas, es inútil. Así que todo el esfuerzo vasconcelista, en donde entra, es muy interesante la forma como moviliza a los estudiantes de la universidad. Se convierten en células de propaganda en las ciudades. En el campo no hay forma de que los vasconcelistas realmente entren al campo. Es una campaña urbana y México es rural, así que ya de ahí las cosas están poniéndose difíciles. Luego no tiene apoyo de ningún militar, y cuando tiene lugar la elección es, bueno, dice mucho el hecho de que le haya ganado Pascual Ortiz Rubio, una persona que ni quien la conociera. No hay forma de poner a estas dos figuras, el carisma de Vasconcelos y la cosa anodina de Pascual Ortiz Rubio. Él es general, pero es ingeniero. No hay ninguna posibilidad de que este personaje tenga ni la más remota comparación en cuanto a proyecto, etcétera, con Vasconcelos, pero él gana. Y además de la derrota de Vasconcelos, que entonces se va del país y lanza un manifiesto pidiendo un levantamiento armado, ya que las ideas no funcionan, entonces que México se levante, pero no organiza el levantamiento, simplemente dice que los mexicanos se levanten, a ver cómo le hacen, pero se levantan. Entonces esa forma de llamar a la acción política armada y violenta, pero sin organización, pues es realmente una irresponsabilidad.
Así que Vasconcelos se va a ir un buen tiempo al exilio, va a escribir su historia de México, a eso se dedica, a eso le pone toda su energía, a dar una visión de México, y muy llena de frustración, de rencor, y se va a ir haciendo cada vez más a la derecha, hasta que en los años 30 termina identificándose con el nacionalsocialismo, con Franco, pero sobre todo con Hitler, y va a dirigir publicaciones en favor del nacionalsocialismo. Así ya se pierde lo que fue uno de los momentos más brillantes de la revolución, intelectualmente hablando, con Vasconcelos. Justamente en ese momento en que está el vasconcelismo con una oposición en las urnas, y que sí cuesta mucho, algunos de los estudiantes vasconcelistas simplemente los matan. Lanzarse a la lucha política era en buena medida jugarse la vida. También viene otra rebelión, la escobarista. José Gonzalo Escobar, creo que es su nombre completo, se levanta en 29 y más o menos otra mitad del ejército va con él. Esta vez ya no está Obregón para liderar a las tropas del gobierno en contra de sus propios, de los que hasta hacía poco eran sus camaradas. Esta vez lo hace Calles, y no lo hace tan mal. Y con Calles hay 3 generales que se distinguen: el general Almazán, el general Cárdenas y el general Zedillo. Estos 3 son los que se encargan de deshacerse de los escobaristas. Así como la rebelión de la Huertista no cuajó, esta menos. Esta es derrotada de una manera más contundente. Y después de la rebelión escobarista, ya no va a haber ninguna igual. Van a haber intentos, pero esta etapa es importante. Es el PNR y la derrota de Escobar. Un PNR que no tiene el cartel, la importancia frente al ciudadano que tiene el ejército. El ejército es en donde todo mundo se fija, pero a la larga está surgiendo ahí una cosa muy determinante de la naturaleza de la vida política mexicana. El autoritarismo que ya vimos de los años 60, 70, 50, 60, 70, está allí echando los cimientos. El ejército se neutraliza, las fuerzas dentro del ejército, y se va desarrollando la creación de esta clase política, esta burocracia política en el PNR. El PNR, este es su candidato. Portes Gil es el encargado interino de la presidencia, y luego va a venir Abelardo Rodríguez, no por elección, sino porque no está todavía tan bien cuajadas las estructuras. Cuando se crea el PNR, Calles da un discurso muy famoso, y cuya parte medular es: se acabó el México de los caudillos, empieza el México de las instituciones. El PNR tiene un plan de gobierno, una plataforma de gobierno. Están los principios, ahora sí, bien desarrollados, y ya no hay caudillos. Pero es mentira, porque Calles se va a convertir en una especie de caudillo. En ese momento difícil del asesinato de Obregón,
se le presenta a Calles la posibilidad de prolongar su presidencia, dada la situación extraordinaria del país que se queda sin presidente electo. Pero decide que no se va a reelegir, y entonces sí amaciza hasta el día de hoy el principio vital rector de la política en México, que es la no reelección. Calles es el que la pone en firme, la propone Madero, pero hasta que Calles lo hace físicamente, deja el poder, se lo deja a Portes Gil y él se retira, pero no se retira. Este es un nuevo momento de diarquía. Ya había yo hablado de la diarquía entre 24 y 28, cuando por un lado está Calles como presidente y Obregón allí empacando garbanzos, pero también con un ojo al gato y otro al garabato, listo para volver a la política. Bueno, se lo llevó el creador. Entonces ahora viene otra diarquía. Detrás de cada uno de estos está Calles. Ninguno de ellos puede tomar decisiones de fondo sin la anuencia de Calles. Y falta otro, quedaría completo si aquí tuviéramos a Cárdenas, porque al entrar Cárdenas al gobierno es lo mismo. Detrás de la figura presidencial está la figura del jefe máximo. ¿Quién le puso eso de jefe máximo? Debería yo de saberlo, pero no, nunca me preocupé por nada más. Quedó el ¿cómo se le llama a Elba Ester? Bueno, ya no es la jefa del sindicato, entonces es su líder moral, y que el término de líder moral aparece muchas veces. Bueno, no se les ocurrió ponerle líder moral, le pusieron jefe máximo de la Revolución Mexicana, que es un ciudadano en principio igualito a cualquiera. Está en su casa o en su rancho, en sus ranchos, porque tiene varios. Unos aquí en Cuernavaca, otros allá en Sonora, pero a donde quiera que él va, y está con una salud precaria, siempre está enfermo, y va a Estados Unidos, a la Clínica Mayo, a ver que le hagan algo. Pues no le pudieron hacer mucho, porque siempre siguió enfermo. Se le veía en la cara que estaba mal. La otra vez vi un documental sobre los últimos años de Calles, y me pareció muy interesante que empezó a inclinarse hacia prácticas espiritistas, como, bueno, que se acostumbraba mucho en la época, pero que iba a sesiones para hablar con los espíritus de la revolución. Ya no se acostumbraba tanto, ya no, ya estaba, es el momento en que se está yendo esa práctica. Se acostumbraba, era más, era vista como algo más natural con Madero. Madero sí, hablaba siempre con su hermano y transcribía lo que decía su hermano. Pero ya que Calles anduviera hablando con los espíritus, ya la cosa no estaba del todo, no estaba muy moderno, que digamos. Sí quedaban reminiscencias de esas visiones del mundo. Pero sí estaba enfermo, y sin embargo todo el tiempo está en la política. En algún momento hay un problema en los ferrocarriles nacionales, entonces lo ponen a él como encargado de los ferrocarriles. Hay que hay que hacer frente a la rebelión de Gonzalo Escobar, entonces él es secretario de la guerra. Luego hay un problema en el Banco de México, él es el presidente del Banco de México. Y así va poniéndose de comodín en muchas partes donde es necesario hacer un gesto simbólico de que allí está el poder. Pero si no están en esas situaciones dramáticas, entonces él está en su casa. Está en su casa y está viajando a la Clínica Mayo y haciendo estudios, y no es la figura del gran líder guerrero que era Obregón. Esta es la de alguien más dado a los manejos de los pasillos del poder.
más que a la luz del día. Le gusta muchísimo maniobrar bajo la mesa, dar consejos. Un consejo es una orden. Y la diarquía tiene un momento de crisis. Esta segunda diarquía. Con él se llega al arreglo con la iglesia. Y con Ortiz Rubio hay algo estaba marcado por la mala suerte. El día de su inauguración sufre un atentado. Es el último atentado que se conozca en México contra un presidente. Si uno le escarba y le escarba y le escarba, encontrará que a Cedillo le iban a hacer el atentado cuando andaba por ahí por el desierto de los Leones. Pero el Estado Mayor logró deshacerlo. Pero a este no lo logran deshacer, pero tampoco lo logra matar el tipo. Entonces le da un tiro en la cara y le afecta la mandíbula. Así que el día de la inauguración tenemos al presidente herido. ¿La inauguración de qué? Pues su inauguración de su gobierno. Ok, pues. El día de la... Dice usted de qué. Hay una inauguración buenísima de este señor. Es un pasaje, ya no sé si todavía exista ahí en lo que era San Juan de Letrán, que ahora se lee en Lázaro Cárdenas. Entonces es un como tunelito, donde había varias tiendecitas abajo. Era una... Yo no sé para qué lo hicieron, todavía no entiendo. Pasar de una calle a otra, no sé si en República del Salvador y el eje Lázaro Cárdenas, que va a inaugurarla con pompa y circunstancia, y son como 10 metros de túnel con unas tienditas al lado. Entonces sus inauguraciones eran también muy precarias. Pero nunca llega a tomar el poder, porque el día inicial lo dejan fuera de la jugada y van a pasar semanas antes de que pueda presentarse ante el gabinete. ¿Quién maneja el gabinete de Pascual Ortiz Rubio? Calles, directamente. Va a las sesiones, el ciudadano Calles va a las sesiones y se toman acuerdos de gabinete. Cuando él se repone y que no queda muy bien, está viendo conspiraciones en todos lados y no se le puede reprochar, pues si casi lo matan. Entonces, ¿quién es el responsable del atentado? ¿Por qué el atentado? Nunca se aclara. Y la voz popular dice que cuando le dan el balazo y lo meten a la ambulancia, y la ambulancia se lo lleva al hospital, pero hay muchos baches. Entonces va saltando la ambulancia y va diciendo: ¡qué calles, qué calles, qué calles! Mientras se detiene la herida. Pues sí, la Vox Populi dice que Calles es el autor del atentado, lo cual sería absurdo, porque entonces, ¿para qué lo pone él? Si este buen hombre estaba en la Embajada de México en Brasil, y luego llega de Brasil y lo ponen como secretario de Gobernación un tiempo chiquito para luego hacerlo candidato. ¿Cuál es la razón de que Calles se lo hubiera querido echar? No veo, pero sí, esa Vox Populi es la que pone en alguna parte de Chapultepec, dice: aquí vive el presidente, porque el presidente todavía estaba en el castillo de Chapultepec, pero el que manda vive enfrente. Y es que enfrente a Chapultepec, en esa colonia, ¿cómo se llama? Donde está por ahora el Camino Real y esa... no es Polanco, es Lanzures. Bueno, entonces ahí vivía Calles. Entonces aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Todo eso le hace muy difícil la vida a Pascual Ortiz Rubio, y en la designación que hace de jefe del gobierno del Distrito Federal, a quien se le ofrece dice no, porque Calles le había dicho que no la aceptara. Entonces ya Calles es el que manda en todo, y lo que hace esa sí es una parte interesante, manda su carta de renuncia. Bueno, Madero también renuncia,
pero esas fueron circunstancias muy forzadas. ¿Qué hay otra renuncia? Bueno, Victoriano Huerta, pero esto ya no hay guerra civil, ya no hay violencia abierta, es una renuncia dentro de un juego muy burocrático de la política. Los puestos en el gabinete y en los segundos se los están disputando entre él como presidente y Calles, y gana Calles. Entonces le manda su renuncia al Congreso y entra Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez es importante, es un general, no particularmente notable como general, pero sí como hombre de negocios. Alguien podría decir que ya están los hombres de negocios en el poder. Cuando Fox dice que este es un gobierno de empresarios y para empresarios, pues lo mismo lo hubiera podido decir Abelardo Rodríguez. Tenía su sede en Baja California, era el rey de las sardinas, por ejemplo, era importante. Entonces compró un barco que procesaba las sardinas y las enlataba, y se hicieron famosísimas esas sardinas, con unas latas ovaladas, que yo todavía, eran las sardinas, no había de otras sardinas. En México los albañiles comían sus sardinas con tortillita y hacían a la hora de el lunch en las construcciones, todo el mundo compraba las sardinas de Abelardo Rodríguez. Tenía muchos negocios. Él le va a administrar el gobierno federal a Calles. No va a tomar ninguna decisión que Calles no acepte. Es muy discreto y termina hasta 1934 pero ¿quién es el centro del poder en México? Está realmente fragmentado. El PNR está surgiendo, está cada vez más organizado. Está el ejército, está el presidente y está Calles. Si uno tuviera que ejemplificar esto, el general Fierro, que estaba organizando la Fuerza Aérea Mexicana, su obsesión, su vida eran los aviones. Y está en Balbuena cuando recibe un telefonazo, que se presente ante el general Calles, en su casa de ahí de Anzures, ¿verdad? Bueno, en Anzures. Llega y está en bata, porque eso le pasaba muchas veces, estar en bata, no se decía, estaba malito, pues. Entonces le dice: General Fierro, el gobernador de Chihuahua nos ha decepcionado. Va a presentar su renuncia ante el Congreso, preséntese usted en Chihuahua y tome posesión del gobierno. Y Fierro se sube a su avión, se lleva a otro ayudante, se va a sus dos avioncitos, llegan a Chihuahua, gobernador de Chihuahua. Y un buen día recibe de Calles la decisión: presente usted su renuncia, que ahí va el nuevo gobernador. El problema en Chihuahua era sobre todo Ciudad Juárez, pero suena, ¿verdad? Es el problema de las casas de juego. De allí venía el grueso de los recursos del Estado, de los impuestos de la casa de juego, que eran las que recibían a los norteamericanos en la época de la ley seca. Entonces venían a ponerse hasta completamente en alcohol y jugar y apostar. ¿Quién controlaba esos casinos? Ese era el problema político central, el control de los casinos y cómo repartir las ganancias de los casinos. Entonces, Calles tomaba esas decisiones en función de estos juegos de fuerzas internas, y quien tenía los oídos de Calles tenía el control de la política.
Así que esto de Chihuahua pasó en un montón de estados, pero lo de Chihuahua está muy bien documentado porque Fierro lo cuenta en su libro, en su autobiografía, que está dedicada más bien a la construcción de la aviación mexicana, pero también pone eso, que él no se enteró de cuándo decidieron ponerlo como gobernador y tampoco se enteró de cuándo decidieron quitarlo como gobernador. Esta parte, si ustedes leen esta biografía de Fierro, encontrarán allí en un ejemplo, un universo muy reducido, lo que era la esencia de la política mexicana en esos fines de los años 20, principios de los años 30. Se estaba institucionalizando el nuevo régimen, pero todavía dependía mucho de la figura de alguien que no era ni caudillo, porque ya no tenía la capacidad de Obregón, pero tampoco era el presidente. Es algo ¿cómo le podrían llamar a esa persona? ¿Qué concepto quedaría para Calles? Además del de jefe máximo de la Revolución Mexicana, otro más sociológico, más politológico. Es el poder fáctico por excelencia. Pues sí, usando ahora ese término que, aunque aquí los poderes fácticos son Televisa, Slim, etcétera, son concentraciones altas de poder. La iglesia es otro poder fáctico, entonces concentraciones altas de, no sé, de poder espiritual. El Baester, concentración de poder sindical y de dinero. Este era todo a la vez. Tiene razón, está bien, buen punto. Era el poder fáctico. Era el poder fáctico. Con él negociaban todos, hasta Estados Unidos negociaba con él, más que con el presidente. En algún momento esto lo encontrarán ustedes en el libro de Josephus Daniels, Shirt Sleeve Diplomat, y en la biografía de Daniels, que se llama Josephus Daniels en México. No, este no es Daniels, este es Morrow. Nos fuimos hacia atrás. Trae un mensaje del presidente Roosevelt cuando lo nombran a Daniels embajador en México, que creo que es 1933. Y el mensaje del presidente Roosevelt se lo da a Calles, que es un ciudadano. Y entonces sí, Abelardo Rodríguez se enoja y le hace saber que el presidente es él, Abelardo. Y entonces tiene penosísima cosa de pedirle la carta a Calles que se dé por no recibida por Calles, porque debía de recibirla Abelardo Rodríguez. Entonces un error que hasta los norteamericanos, hasta los servicios muy profesionales de la diplomacia hacen, porque pues el que manda es Calles. Entonces un presidente le manda un mensaje personal al otro presidente, pero Daniel se equivoca y en vez de dárselo a Abelardo Rodríguez, se lo da a Calles. Eso sí, ya fue una metida de pata enorme, que reconoce el embajador Daniels y hace todo lo necesario para que no se sientan y no pasa más. Pero es indicador fantástico de cómo estaba organizado el poder en México, de que en realidad las instituciones no servían. Y la propuesta de Calles es: hagamos el partido, porque México ha dejado de ser un país de caudillos para pasar a las instituciones. Pero quien está impidiendo que las instituciones funcionen es Calles. El creador de la frase es el que está deshaciendo la frase. Hay una contradicción allí, pero clarísima, flagrante, patente. No pueden institucionalizarse las cosas porque está Calles. Y Calles dice, no se podían institucionalizar antes porque estaba Obregón. Va a ser necesario que desaparezcan Obregón y Calles para que empiece realmente a echar raíz la nueva estructura política. Y quien lo va a lograr, pues es Cárdenas.
Cárdenas es el que va a sacar literalmente a Calles del cuadro. Lo va a sacar del país. Lo va a sacar 2 veces. En la primera, Calles más o menos se va. En 34, pero regresa. Y en la segunda, ya se le dice no regrese. Y se le lleva derechito, casi de su cama, porque todavía está en pijama, al avión y a que se vaya. Y ya no va a volver mientras Cárdenas sea presidente. Entonces necesita deshacerse, la Revolución Mexicana necesita deshacerse de 2 figuras que se hicieron en la lucha revolucionaria, pero que a la hora de institucionalizar el sistema se convierten en pesos muertos: Obregón y Calles. Entonces en la siguiente sesión que tengamos, esta figura resulta que es el verdadero artífice de la institucionalización. 2 cosas va a hacer Cárdenas, que ya las veremos. Una, sacar a Calles, sin violencia. A diferencia de cómo Calles y Obregón trataron a sus adversarios, por ejemplo a Serrano, en donde se decide allí en el castillo de Chapultepec, va usted a Cuernavaca por él y lo trae a México, pero que no llegue vivo. Bueno, más claro, es absolutamente claro. Él los va a sacar, que se vayan, o neutralizarlos, pero no los va a matar. Y la otra es que cuando termine su sexenio, él no va a ser el jefe máximo de nada. Entonces se inicia lo que sería la independencia sexenal o autonomía sexenal, que va a ser la característica desde 1940 hasta hoy, ¿no? Aún cuando ya no está el PRI, sigue siendo eso un elemento fundamental de la institucionalización del poder político en México al máximo nivel. Bueno, ¿a quién le toca ahora la presentación? Bueno, ¿a usted? ¿Cuál es? La conquista de México, Hugh Thomas. Bueno, entonces nos damos 7 minutos, no más de 7, y nos vemos aquí. ¿Y luego a usted cuál le va a tocar? No, nada más tengo una pregunta. Ah, ¿cuál pregunta? ¿Cuándo cambia de cuatrienio sexenio? En 1928. Ok. Bueno, es que hay 2 Cuando cambios. termina Calles. Hay 2 cambios. El propio Díaz lo cambia de cuatrienio a sexenio. Déjeme ver, si es 10, entonces 1094. No, déjeme ver, es 1904. Sí, es 1904. Cuando cambia de cuatrienio a sexenio. Y luego lo regresan a cuatrienio. Iba a ser la elección de Díaz en el año del centenario, en 1910, era de 10 a 16. Pero ya la revolución lo regresa a cuatrienio. Y luego Obregón hace todo para que se haga sexenio. En el 28. En el 28. Gracias. Oye, ¿Vas a utilizar? traigo la presentación, Ok. pero lo traigo en la computadora. Si quieres, Sí, como quieras. gracias. Tiene entrada para. O si quieres, ¿Sí? también USB y la. Ah, pero Sí, claro, claro. ¿me lo prestas? Gracias. ¿Quién tengo el CD? Lo pedí y un comprador. ¿Pones la tuya? Conquista de México. La conquista de México. No, pero ¿quieres mi USB? Ah, pues, ya me prestaron ese gratis por el- Por año y medio. Se ampararon. Aparte, Ahí sí, no sé. ¿Por qué no puedes? Ah, la presentación de experiencia. Pues ahorita le preguntamos, porque la verdad es que no sé. su horario. Si quieres ahorita pregúntale. Sí, ahorita va. Gracias.
después de la vecina.